Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa mundial por decisiones de la Fed. La Reserva Federal de los Estados Unidos tomará mañana decisiones sobre sus tasas de interés. La decisión podría marcar un nuevo rumbo para los mercados accionarios y para la cotización del dólar, que en Colombia sigue por encima de los 4.200 pesos. Analizaremos el tema con el experto Gregorio Gandini. Riesgos de una posible cesación de pagos. El director de Crédito Público advirtió hoy de los problemas que está causando la falta de quórum en la Comisión de Crédito Público, y el ministro Ricardo Bonilla habló de eventuales cambios a la ley de financiamiento. Los retos en el consumo de los hogares. Aunque ya el comercio comienza a dar muestras de alguna recuperación en las ventas, los hogares todavía hacen maromas para cubrir sus necesidades. Les contaremos cómo pinta el poder de compra para este resto de año. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de dos hechos relacionados, pero que están generando mucha expectativa en el mundo. La posible decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos mañana sobre sus tasas de interés y el efecto que esto tenga en el dólar y en los mercados bursátiles. Doctor Gregorio Gandini, economista y fundador de Gandini Análisis. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Gandini, creo que por fin llegó la hora de una decisión que se esperaba desde hace muchos meses por todos los inversionistas, los mercados, etcétera. ¿Qué cree usted que va a pasar mañana en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco Central, el similar, digamos, al Banco de la República acá? Bueno, la pregunta ya no es si hay recorte o no, la pregunta es de cuánto va a ser el recorte. Digamos que esa es la gran duda, de si son 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Son como, digamos, las dos tendencias. Lo que más espera el mercado es 25 puntos básicos. A mí particularmente me parece que nos podrían dar una sorpresa con 50 puntos básicos, que es un recorte más grande, pero eso tiene, digamos, muchas implicaciones en términos de que ahora el gran temor está alrededor de si la Fed se demoró, la Reserva Federal se demoró mucho en recortar las tasas y eso puede llevar a una recesión en Estados Unidos. Digamos que ahora el nuevo temor es más asociado a ese lado. La decisión que se está esperando para el día de mañana, doctor Gandini, digamos que sería la primera rebaja o recorte en sus tasas de interés prácticamente desde el inicio de la pandemia, justamente porque esa senda en Estados Unidos en las tasas de interés fue siempre alcista y se demoraron tanto, si mucha gente venía pidiendo, incluso frente a temores de una posible recesión en los Estados Unidos. ¿Por qué cree que la Fed fue tan resistente a recortar la tasa de interés? Creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos se enfrentó a una inflación que no veían desde hace 40 años, es decir, desde en 2022 se enfrentó a una inflación de 1982. 1982 es una época muy particular en la economía de Estados Unidos. Estaba el embargo, pues digamos, fue el coletazo del embargo petrolero, venían con unos niveles de inflación muy altos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de generación y media de estadounidenses que nunca vieron esta inflación. Entonces, la Fed ha sido muy cauta en tomar la decisión de saber cuándo siente que ya está la inflación controlada, porque se demoró, digamos que empezó a bajar rápido y luego se demoró en bajar mucho más. Que es un poco lo que estamos viendo con algunas medidas que nos han pasado acá, como la indexación y demás, que son cosas como el arriendo que se ajustan con la inflación y demás. Eso termina, digamos, como haciéndola muy cauta, muy cauta comparada con el resto de bancos. Es que de hecho, por ejemplo, comparando con Colombia, aquí ya varias rebajas de tasa de interés se han registrado desde diciembre del año pasado. En Estados Unidos, al parecer, se daría mañana un recorte, pero sería el único este año. Creo que no se esperan más durante este resto de año. Sí, de acuerdo. La expectativa está muy centrada hasta ahorita, ya está mucho más dividida en el resto del año. Algunos le apuestan a un recorte después en diciembre. Será muy importante lo que diga Jerome Powell, el presidente de la Fed, lo que diga en su discurso de mañana, ¿no? Para ver si nos da señales, si de pronto van a haber algún otro tipo de recorte, pero realmente la expectativa está muy centrada en este.
Doctor Gandini, ¿por qué tiene una relación directa, digamos, lo que pueda pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos con el comportamiento del dólar también en el resto del mundo? Porque aquí en Colombia, por ejemplo, el dólar ha estado por encima de los 4.200 pesos y se cree que la decisión de mañana pueda tener, pues no solamente en Colombia, por supuesto, sino incluso frente a las monedas fuertes del mundo, algún efecto, digamos, esta decisión de recorte de tasas. Esta decisión viene con mucho ruido asociado. Normalmente un recorte de tasas lo que llevaría a decir es los activos denominados en dólares que están afectados por esta tasa de interés se verían menos atractivos porque las tasas caen. Entonces tendríamos flujos saliendo que debilitan el dólar y fortalecen las monedas. Eso digamos que podría ser un factor importante. Hay que tener en cuenta factores locales, factores regionales que estamos viendo en Latinoamérica. Con Brasil, México y Colombia, cada uno tiene su propio pequeño cóctel político o fiscal adentro que también pueden afectar esto, pero en general digamos que la relación suele ser, si es puramente viéndolo como una señal de tasas, que se harían menos atractivos y tendríamos un dólar más débil, global. Ok, o sea que eventualmente aquí en Colombia podría verse algo de ese efecto y esos niveles que estamos viendo de 4.200 pesos, ¿podría empezar el dólar a retroceder quizás a niveles de 4.000 o un poco menos? Yo no lo vería bajar tanto a 4.000. Podríamos volver por ahí 4.150 o algo. Tenemos todavía mucho ruido en Colombia y en la región y eso, digamos que nos hace también la otra cara de la moneda es la percepción de riesgo. Que si nos ven más riesgosos puede que los dólares salgan de Estados Unidos, pero no necesariamente vengan acá para nivelar esa tasa de cambio. Entonces ahí tendríamos, digamos, como esos componentes. Lo que estamos viendo acá, el problema con el presupuesto, la reforma tributaria. En Brasil, problemas fiscales también, con un déficit mucho mayor a lo esperado. México, con las reformas que están llevando, digamos, como al Poder Judicial. Todo este tipo de cosas generan mucho ruido, entonces también tendríamos ahí. Yo por eso no veo que sea una corrección tan directa, pero sí pienso que podría bajar algo. Hoy leía el análisis de alguna persona en internet que decía que eventualmente el recorte de tasas de interés podría significar desvalorizaciones de las acciones en los Estados Unidos. ¿Usted cree que ese también puede ser el efecto en el mercado de valores allá en Estados Unidos? Depende mucho del tipo de compañía, porque hay compañías que tienen, por ejemplo, altos niveles de deuda y les conviene mucho las caídas de las tasas. Si se aumenta, digamos, si esa caída de tasas inyecta más liquidez al mercado, al contrario, podría empujarlo un poquito más hacia arriba. Lo que pasa es que tenemos un mercado accionario que está muy costoso ya. Hay acciones muy fuertes y hay mucho, digamos, como mucho ruido alrededor de la burbuja si es una burbuja o no, la inteligencia artificial. Entonces, esto es solo como un componente más en el cóctel de todo lo que están dando. No lo vería tan directo. Para el caso de Colombia, doctor Gandini, ¿usted pensaría que si Estados Unidos empieza esa senda, digamos, de rebajar las tasas de interés, eso podría ser un nuevo impulso, un nuevo estímulo para que en Colombia también continúe y quizás con un poco más de fuerza, de profundidad, los recortes en la tasa de interés acá? Yo pienso que, digamos, inclusive las expectativas del banco es que en 2025 estemos ya dentro del rango meta, en algún momento. Entonces creo que el banco seguirá en su senda, en el ritmo que va. No creo que le cambie la velocidad, pero sí pienso que puede de pronto liberar algo de presión por el lado de la tasa de cambio si vemos alguno de esos pequeños ajustes que les venía mencionando. Pues a propósito, el ministro de Hacienda por ahí está ya, digamos, hablando de la posibilidad de que ahora sí lleguemos a un recorte de 75 puntos básicos en la tasa de interés, que no se vería. Los más fuertes, digamos, han sido de 50 puntos. ¿Usted ve, digamos, ánimo, ambiente como para recortar 75 puntos básicos en la próxima Junta Directiva del Banco de la República? No, yo veo los 50. Con el último dato de inflación, 0% en el mes, con lo que vamos, yo veo un 50 puntos básicos, como seguir como en la senda sin mayores sorpresas. Perfecto, pues doctor Gandini, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que sucede en Estados Unidos, lo que se espera y los efectos que seguramente puede tener en los mercados. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. El doctor Gregorio Gandini, él es
economista, profesor universitario y fundador de Gandini Análisis. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, miles y miles de licencias de conducción en el país están a punto de vencerse. Ya nos vemos con los detalles de esa alerta. Gracias por continuar en Signo Pesos. A esta hora, don Víctor Grosso nos trae más noticias importantes del día relacionados en esta ocasión con el Ministerio de Hacienda. Don Víctor. Don Henry, buenas noches televidentes. Sí, con ese señor que es el que manda en la economía, es el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, porque empieza a ceder, Henry, frente a su postura inicial, frente al proyecto inicial de ley de financiamiento radicado la semana pasada. Recuerde que pues, las partes, el Congreso y el Gobierno Nacional, si quieren llegar a acuerdos, pues ambas partes tienen que ceder. Eso ocurre generalmente y empieza a ceder en unos puntos que nos dan ideas sobre para dónde va esta ley de financiamiento si llega a ser aprobada en el Congreso de la República. Hoy se dio el ministro de Hacienda respecto a dos cosas muy importantes. Primero, en lo que tiene que ver con el IVA a los vehículos híbridos. Recuerde que el proyecto presentado la semana pasada contempla que todos los vehículos híbridos van a aumentar su tarifa del IVA desde el 5 hasta el 19%. ¿Y en qué cede el ministro de Hacienda? O por lo menos fue la pista que dio hoy. Dijo, vamos a clasificar los vehículos en tres grandes ramas. Unos que son híbridos ligeros, otros que son híbridos completos pero no enchufables, y hay una tercera categoría que es la de los híbridos que sí son enchufables. Y para el ministro, esos últimos vehículos sí tienen un impacto real en consumo de energía o en ahorro de consumo de combustibles fósiles y sí aportan a la transición energética, y es posible que esos vehículos enchufables híbridos pues mantengan ese beneficio tributario, es decir, que se mantengan con una tarifa del 5%. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hablamos un poquitico la semana pasada, don Henry, y es el impuesto al carbono, pero para el diésel. Usted aquí sugería que eso de pronto le podría generar al gobierno un chicharrón, claro, con los transportadores que verían si se les sube el diésel en 400 o 500 pesos, como calcula Fendi Petróleo, como un incumplimiento al acuerdo que firmaron hace poco para levantar el paro de camioneros o de transportadores. El ministro aquí está dispuesto a ceder en ese impuesto al carbono que se va a triplicar y que generaría un impacto sobre el galón del diésel de 400 o 500 pesos aproximadamente, y dice que buscarían de pronto la posibilidad de que ese incremento solo para el caso del diésel no sea de un solo totazo en este impuesto al carbono, sino que pueda llegar a ser algo progresivo. Así que son dos temas en los que empieza a aflojar, a ceder el gobierno nacional. Pues muy bien, don Víctor, muchísimas gracias. Y mire, hablando del Ministerio de Hacienda, don Víctor, le quiero contar que justamente hoy el ministro de Hacienda, o en el Ministerio de Hacienda, surgió una alerta desde allí, una advertencia preocupante, porque el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, se quejó de los miembros de la Comisión Interparlamentaria porque en 6 citaciones que les han hecho no han conformado quórum. Esta reunión es muy importante para el gobierno porque ahora tiene represadas las aprobaciones de crédito que requiere el Ministerio de Hacienda para poder pagar las obligaciones contraídas por la nación. La situación, don Víctor, es tan grave que el doctor Acosta dijo que esto podría provocar una cesación de pagos de las obligaciones del gobierno nacional. La República de Colombia se encuentra en un alto riesgo de entrar en default, de no tener la capacidad de dólares para seguir honrando esos créditos con banca multilateral especialmente. Entonces yo creo que es un llamado de urgencia, una súplica que se hace desde la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para que esa comisión de crédito público tan importante, de 8 miembros, 3 senadores y los demás representantes, hagan quórum, arranquemos con una primera sesión. Y en otras noticias, esa sí relacionada con el consumo, los hogares colombianos han tenido que limitar sus gastos debido a que están recibiendo menos ingresos. Sin embargo, algunas categorías de productos ya están mostrando signos de recuperación. La joya de la corona en el gasto de los hogares del país es el entretenimiento y vivir experiencias. Comida, ir a restaurantes, también viajes. Experiencias. Sí, experiencias, digamos que se frecuentan algunos restaurantes que tengan opciones distintas. En agosto el gasto real de los hogares cayó menos 1,13%, pero poco a poco va saliendo de sus peores momentos. El gasto de los hogares está creciendo en ciertas categorías fundamentales: electrodomésticos, moda,
y comidas en el hogar. Si bien para agosto el dato de los hogares tuvo una caída importante y se suma a 22 meses de ajuste del gasto de los hogares, todo parece indicar que ya hay un cambio en la tendencia del gasto. Los colombianos se han apretado el cinturón en algunos gastos debido a que el ingreso por persona está cayendo. Cosas para el hogar, en mercado, en cosas para el carro. No, tampoco en exceso. Otros están adquiriendo créditos de consumo para comprar bienes durables, en su mayoría electrodomésticos, lo que lleva a tener precauciones. Y realmente hacer un presupuesto real, como digo yo, ajustado a la realidad y no hacer cuentas, ahí sí como dicen, cuentas alegres. Yo creo que esa sería la principal recomendación de una manera muy coloquial, como te decía, para mantener unas finanzas sanas. Para brindar mejores experiencias, los centros comerciales han buscado estar a la vanguardia de lo que buscan los consumidores. Mucho de entretenimiento, no le quitan del poder adquisitivo cuando están queriendo gastar, tener experiencias muy buenas en, por ejemplo, espacios de gastronomía. Radar, especialista en medir el consumo de los colombianos, entregó detalles de cómo será el comportamiento en fin de año. Algunos hogares tendrán una contracción de gasto como la que se ha venido viendo, sobre todo en ingresos medios altos y en altos, mayormente por el tema del pago de impuesto de renta. Por su parte, Fenalco espera que durante el resto de año empiecen a recuperarse parcialmente las decaídas ventas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Casi 1 millón de licencias de conducción en Colombia están a punto de caducar. Los vencimientos se darían antes de terminar este año 2024. Por eso es necesario verificar su propia licencia y, de ser el caso, renovarla. Recuerde que conducir con un pase vencido genera una multa de 347.000 pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.